Está un poco, de pronto, ahora sí, discúlpenme. Buenas a todas. De pronto un poco complicado, como les decía, este tema de la virtualidad. A muchas todavía no se adaptan, pero pienso de que aparte de esto, Dios nos ha permitido llegar a ciertos rincones que de pronto nos era imposible y estamos desde la comodidad de nuestra casa. Y esto es lo que de ahora en adelante creo que el mundo nos cambió y es lo que nos viene de ahora en adelante en lo sucesivo. Estaremos atentas siempre, o yo estaré atenta más que todo, la profesora Benicia, de cualquier duda que tengan. La idea es aclarar cada punto de tal forma que vayamos evolucionando bien a la par, que me haga entender y por ende estaré atenta a cada una de sus preguntas. Cualquier duda o aporte incluso, bienvenido es. Todas me conocen, saben pues el tiempo que he llevado en este ejercicio de las técnicas manuales y sobre todo el proceso de drenaje linfático. Y me alegra nuevamente que podamos retomar, volvernos a ver. Lo veía un poco remoto, pero ya ahora, gracias a Dios, va a ser posible. Y bueno, aprovechemos todos estos tiempos, aprovechemos estos espacios. Pienso que de alguna forma también se nos facilita el aprendizaje, también en la parte virtual. Y yo pienso que cada quien, independiente de la afinidad que tenga en ciertas áreas de la cosmetología, el drenaje linfático es algo tan importante en cada una de las áreas. Vamos a encontrar que en cualquier técnica dermocosmiátrica o a nivel de estética vamos a requerir de drenaje linfático. Aquí pues estamos hablando de drenaje linfático enfocado al postquirúrgico porque es lo que más, o comúnmente nosotros como esteticistas es lo que estamos enfocados y es lo que somos competentes para realizar. Pero sabemos que tenemos muchas indicaciones donde podemos trabajar la práctica de drenaje linfático. Es importante que tengamos claro este concepto, sobre todo en cuanto a la técnica que vamos a manejar, una técnica lineal con unos resultados excelentes donde trabajaremos no solo un sistema linfático superficial, sino también profundo. Y esto nos va a servir para tener, para optimizar los resultados, para tener, en este caso, herramientas más fáciles en la parte ergonómica y a la vez también eh, buscando que esa recuperación del paciente, del usuario posoperatorio, sea lo más rápida y efectiva. Obviamente sin tener que llegar a agredir y que en este caso se perpetúe el proceso inflamatorio. Voy a ir hablando lo más pausado posible, porque, bueno, está de más. Todas las que me conocen saben que de pronto mi forma de hablar es un poco acelerada o de pronto como soy de aquí de la costa, siempre hablo de esta forma y voy a hacer todo mi esfuerzo para hacerme entender, para que ustedes queden claras. Pero igual, ya saben que estoy aquí atenta para todas ustedes, lo mismo la profesora Benicia. Hablar de drenaje linfático para mí es, es lo que me apasiona en la parte estética. A mí me apasiona todo lo que son técnicas manuales. Pero cuando llegamos a la parte de drenaje linfático, hay algo que me atrae más, me atrapa más. Primero, porque poder ayudar a los usuarios, no solamente en el momento postoperatorio, sino a cualquier usuario que nos llegue de pronto con alguna condición de un trauma X y llevarlo a su normalidad es lo que más me acerca a la parte de salud. Y eso es el enfoque que en este caso también nosotros tenemos en cuanto a la parte de cosmetría o cosmetología. Aunque no hacemos parte del sector salud, pero sí hacemos un trabajo, realizamos un trabajo profiláctico, que en este caso nos permite ayudar a estos usuarios a que se recuperen y obviamente esta práctica está muy ligada a todo esto. Hacemos un equipo interdisciplinario con el médico. Y esto es súper importante también entenderlo porque nosotras como terapeutas o como sí, masoterapeutas o esteticistas, no somos las dueñas de un proceso quirúrgico, no somos la dueña de una cirugía. Por tanto, debemos acoplarnos a el requerimiento que tenga el médico, a los criterios que tenga el médico. Y encontraremos en cada uno de estos diferentes formas de cómo abordar o cómo quieren que le aborden su usuario postoperatorio.
¿Qué queremos nosotros realmente con toda esta parte? Que ustedes tengan un entrenamiento y cualquier condición que se presenten la puedan abordar. Y que sepan, en este caso, cuando el usuario posoperatorio, dependiendo de las fases, en este caso que se encuentre, la fase de reparación tisular, tener claro una previa valoración, entendiendo el tejido, las condiciones, el tiempo, el tipo de postquirúrgico que tengo, y en su defecto, obviamente, con un buen engranaje con el médico, con la persona que esté directamente con él, que a veces ellos dejan una persona encargada, estar siempre en comunicación, porque en este caso la persona importante es nuestro usuario. Y ahí vamos nosotros a empezar a hacer un trabajo que obviamente va a ir en beneficio, no en detrimento de su salud. Por eso está muy ligado este drenaje linfático o el drenaje linfático a toda la parte que tiene que ver con los procesos de salud y de recuperación del usuario. Si nosotros trabajamos un drenaje linfático mal influenciado, de pronto no teniendo en cuenta estas fases de reparación y sin entenderlas, actuamos arbitrariamente con errores de iatrogenia, lo que vamos a conseguir es que lo menos que podemos conseguir es una fibrosis, pero podemos también complicar la salud o complicar de pronto las condiciones del usuario. Entonces, vamos a empezar. Iniciamos para que tengamos claro ese concepto de lo que es el drenaje linfático. Y obviamente, si voy a hablar de drenaje linfático, tengo que entender un poco el sistema linfático. Siempre que hablamos de drenaje linfático, sistema linfático, no solamente integramos el sistema linfático, tenemos Profesora Leslie. ya vi que me Ok. habían silenciado, pero yo pensé que el anfitrión me había silenciado. Entonces hay que estar atenta, profe, porque fue usted la que me silenció. Bueno, miramos este sistema circulatorio y sistema linfático. Ya sabemos que sobre el sistema circulatorio circula la sangre, y el sistema linfático obviamente se transporta la linfa. Y en este sistema circulatorio, pues está comprendido por una bomba cardíaca, que es el corazón, tenemos arterias, tenemos venas, obviamente con sus respectivos capilares, y tenemos también otra bomba que dentro del esquema de drenaje linfático vamos a influir sobre ello. Y es la bomba periférica, que es nuestro segundo corazón, que es el que nos posterior, pues les hablaré un poco más de esto, y es el que va a dar el último impulso o es el que va a dar el impulso para que ese retorno venoso suba y se dé. Si miramos entonces, los dos sistemas tienen una única función y su función es de nutrición celular. Quien lleva la nutrición son las arterias, en este caso el sistema arterial, y a los tejidos en la circulación mayor. Y quien se encarga de reabsorber, en este caso, todo ese proceso metabólico de sustancias de desecho, plasmas, células, proteínas y todo lo que se encuentra, está influenciado por los dos sistemas, venoso y linfático. Pero a cada uno de ellos va a ir va a ir una porción de todo esto, es decir, hay una selección hacia dónde va cada uno de los componentes de ese plasma sanguíneo. Entonces tenemos que este corazón o esta bomba cardíaca que se contrae a un ritmo y una frecuencia, que tenemos en la parte superior dos aurículas, en la parte inferior dos ventrículos, eh, bombean la sangre y ellos, o el corazón en este caso, con sus dos aurículas en la parte superior y en los dos ventrículos en la parte inferior, teniendo un corazón a cada lado, del lado izquierdo y del lado derecho, perdón, del lado izquierdo y del lado derecho, teniendo esto, tenemos que están separados por un tabique interauricular y un tabique interventricular que no permite que se mezcle la sangre pobre en oxígeno con la sangre rica en oxígeno, a menos que exista un daño en el ser extrauterino y ya haya una complicación y se ve por consiguiente esta condición. El corazón cuando bombea la sangre obviamente tiene que ejercer una fuerza, tiene que ejercer unas presiones para que se dé ese bombeo. La presión que en este caso que está ejerciendo el corazón tiene que ser mayor
a la que se encuentra en la parte externa para que pueda ser eyectada esa sangre. Cuando él lo hace con una presión tal que en este caso en sus movimientos de sístole y diástole, tenemos que a nivel de sístole maneja unas presiones aproximadas entre unos 90 y 120 milímetros de mercurio, y a nivel de la parte del diástole lo maneja de entre unos 60 y unos 90 milímetros de mercurio. Quiere decir que la fuerza con la que sale, en este caso la sangre, es mayor a cuando ya se da ese retorno venoso que obviamente también entra y hace un impulso para que salga la sangre también, sea eyectada. Tenemos entonces que a nivel de este ventrículo izquierdo sale la sangre eyectada por el corazón, pero ya la presión como tal que se habla es de una presión aproximada de unos 95 milímetros de mercurio. A medida que él sale, la fuerza, sale la presión, esta sangre, a medida que va alejándose del corazón, va disminuyendo el gradiente de presión. Tenemos también que este corazón, obviamente, con esos movimientos de bombeo, si sabemos que cuando él hace el bombeo y la fuerza que él ejerce debe ser mayor a la parte externa, cuando ya hay complicaciones en el usuario, en este caso, que tenga de pronto alguna condición extra o fuera del corazón, como una grasita visceral, esto va a permitir que la fuerza que ejerce el corazón aumente, porque obviamente es como si yo tuviera mi brazo normal y yo hago este movimiento porque estoy normal, pero resulta de que me coloco una camisa de fuerza. Al colocarme la camisa de fuerza tengo que hacer más presión para poder salir. Y actúa como si tuviera una manguera también. Cuando yo tengo una manguera empiezo a impulsar agua, a sacar agua, pero si le coloco una llave y la cierro o le coloco el dedo a la manguera, obviamente me va a salir ese chorro más largo y la presión obviamente va a permitir que se vaya más lejos. Cuando esto pasa, encontramos entonces de que si hay grasa visceral alrededor del corazón o cubriendo esas paredes de la parte del pericardio, vamos a encontrar que tiene que hacer una fuerza mayor. Y obviamente esto lo que va a empezar a darse condiciones, en este caso en el corazón. Y si encontramos que a nivel dentro de esos capilares venosos, o de esas arterias, perdón, cuando sale la sangre, dentro de la luz hay grasa también esa fuerza tiene que aumentar. Entonces tiene que aumentar más la fuerza de corazón. Por lo tanto, las condiciones de esas presiones pueden variar dependiendo de la condición del usuario. Si esto se da así, vamos a tener complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? En este caso, hay un micrófono, profe Beni, que está como que activo. Yo le agradezco que me colabore con eso. Profe Benicia. Juana Castillo, por favor, estás atenta a tu dispositivo. Entonces, como les decía, aumenta la presión y esta condición, ya obviamente entendemos que si hay grasa a nivel arterial, hay grasa cubriendo el corazón, la fuerza que tiene que hacer es mayor, empiezan los procesos de hipertensión, y si hay grasa adentro, hay ateromas de grasa dentro de esos capilares arteriales o dentro de estas arterias que van a terminar cerrando esa luz, tiene que forzarse un poco más el corazón. Entonces ahí tenemos otra condición que es hipertensión por colesterolemia, es decir, hay colesterol en este caso a nivel de ese corazón. Ya ahí esa presión obviamente empieza a disminuir porque tiene que esforzarse más, ya empiezan a presentarse condiciones a nivel de este usuario, de insuficiencias y todo esto que va a permitir que ese retorno también empiece a disminuir, ya no se van a dar las mismas condiciones y este usuario por lo menos empieza a tener procesos de dematización, empieza a tener algunas complicaciones que nosotros tenemos que identificarlas, no para trabajarlas, sino para poder entender realmente las condiciones del usuario y saber hasta dónde soy yo como esteticista que puedo trabajar un usuario postquirúrgico o un usuario para un drenaje linfático si viene con una condición de un trauma, y no que me venga con algún proceso de dematización si yo no tenga claro la causa que lo está generando, y en vez de pronto de generar un beneficio termino haciendo un daño. Entonces tenemos que cuando esa sangre es eyectada por esas arterias, a medida que se va dilatando o se va, perdón, alejando, se va disminuyendo,
ese gradiente de presión, estas arterias se ramifican en arteriolas, las arteriolas en capilares arteriales, que es lo que llega al tejido. Cuando llega al tejido, aquí, en esta parte tenemos aquí las arteriolas y posterior los capilares arteriales. El tejido, en este caso donde llega es la matriz extracelular o el espacio intersticial, que es donde se dan los procesos de nutrición. Por lo tanto, la matriz extracelular viene a ser el espacio más importante para la microcirculación sanguínea. ¿Listo? Aquí en esta matriz extracelular sabemos que tenemos una bañera que está constituida o tiene elementos de la tabla periódica, tiene fibras colágeno, tiene mucina, mucopolisacáridos, tiene una sustancia amorfa, que es donde navegan o donde convergen todo esto, que es el ácido hialurónico, tiene fibroblastos, tenemos macrófagos, tenemos de todo en este espacio intersticial. ¿Qué pasa? Que cuando se da este proceso de filtración a nivel arterial, aquí capilar arterial, la sangre que dentro de su contenido o está provista, en este caso, por plasma, células y proteínas, al llegar aquí a estos capilares, al espacio intersticial, se da ese proceso de selección hacia dónde va cada uno de los componentes. Recordemos que aquí en el espacio intersticial también vamos a tener también sustancias de desecho, producto de los procesos metabólicos del tejido celular subcutáneo, o todo lo que está a su alrededor, y también vamos a tener, en este caso, vamos a mirar que en el momento en que se da ese proceso de selectividad o de selección, el capilar arterial filtra plasma, células y proteínas hacia el capilar venoso, se van las células, se van las sustancias de desecho que se encontró en el medio, en el espacio intersticial, y también se va, o sea, hace ese intercambio, o toma ese capilar venoso, el CO2, obviamente que se da gracias a ese proceso metabólico a nivel celular. Toma entonces ese CO2 y retorna por una red de vaso, que es el capilar venoso posterior, a las vénulas y luego a las venas propiamente dichas para llegar al corazón. Hacia el corazón, la parte inferior, lo que lleva la sangre o retorno venoso es la vena cava inferior. De la parte superior, la vena cava superior. Y al llegar al corazón, a la aurícula derecha, entra inmediato esa sangre para nuevamente ser impulsada o eyectada a través de una arteria, que es la arteria pulmonar. Recuerden que las que salen del corazón son las arterias y las que llegan al corazón son las venas. Entonces, sale por esa arteria pulmonar con sangre pobre en oxígeno. Pasó de aquí, de la aurícula derecha, hacia el ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide, y sale por la arteria pulmonar para buscar oxigenación. Llega hacia los alveolos pulmonares, donde también se va a dar ese intercambio gaseoso. Aquí tenemos también esas fenestraciones que van a permitir que se cambie esa gasificación. En este caso, se entrega el CO2, que también hace parte de ese proceso respiratorio, y toma ese oxígeno que se fija en la sangre gracias a los átomos presentes en la hemoglobina. Sista Escalante Álvarez, no sé qué están escribiendo y estoy verificando acá. No sé si están escribiéndome por algo. Yo estoy atenta al chat. Cualquier cosa que ustedes tengan que decir o lo van a anotar, yo voy a estar muy atenta. ¿Listo? Profesora Leslie, un momentico, voy a pedir aquí un favor. Sí, claro, listo. Hay 2 o 3 personas que están conectadas con 2 dispositivos. Yo les agradezco, solamente debe estar un dispositivo conectado. Y también hay personas que se han conectado con un nombre diferente. Yo les pedí el favor que por favor en el chat se anoten para yo tomar lista. Hay una persona identificada como Samuel Pérez, creo que es. Entonces, por favor, las personas que se agregaron ahorita,
en el chat se relacionan con su nombre. Sobre todo la persona que entró con el nombre de Samuel Pérez, que no sé quién es. Gracias, continúe, profesora. Gracias, profe Beni, listo. Entonces, Anatulia Melo, estoy con 2 dispositivos porque tengo problemas con el audio. Dice Anatulia, profe. Bueno, continúa entonces acá, Ana. Ok, sí, ya lo leí. Listo, profe, está bien. Ok, entonces, ¿dónde había quedado? Acá. Nuevamente sale, llega entonces a través de la vena pulmonar, sangre rica en oxígeno, ya recibió la oxigenación, ya se hizo ese intercambio gaseoso, retorna al corazón y llega hacia la aurícula izquierda. Gloria, me estás levantando la mano, déjame termino y de inmediato, cómo no, con gusto. Con sangre rica en oxígeno a través de la vena pulmonar, pasa de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral hacia el ventrículo y nuevamente es eyectada por la arteria aorta para ir al callado aórtico y entonces la parte que va hacia la cabeza, que es por la carótida, y lo demás que viene hacia la parte inferior y cada arteriola, obviamente dependiendo a donde vaya irrigando, va tomando su nombre hasta que llega nuevamente a los tejidos. Realmente el enfoque que yo voy a dar va a ser más que todo aquí en la microcirculación sanguínea. Te voy a dar la palabra, por favor, hija, la persona que tenía la mano levantada, Gloria, puedes activar el micrófono. Hola Gloria, activa el micrófono, mi amor. Gloria. Profe Beni, vamos a activarle el micrófono, déjame, yo estoy aquí No, pendiente. si no conteste porque seguramente se le fue la... Sí, Gloria, te acabo, puedes... No, lo que ¿Sí? pasa es que ella está haciendo, de pronto no sé si está haciendo alguna pregunta en el momento en que yo estoy. Ah, Gloria, no se escucha nada. Yo quiero saber si las demás personas me escuchan, porque si me están escuchando las demás que no han dicho nada hasta el momento, considero que es tu dispositivo. Entonces verifica tu dispositivo, mi amor, por favor. Exacto. Entonces, por favor, Gloria, verifica tu dispositivo. Ah, bueno, listo, sí escucha. Gloria, me confirma si ya estás escuchando, me escribes, por favor, para poder adelantar, te agradezco. Verifica el audio. ¿Ya? Nada, Gloria. ¿Ya? Hazme así, por favor. O así, si no. ¿Será que cuando ingresaste, o tú me estabas escuchando antes, Gloria? Yo te estoy observando, te estoy viendo la cara. Cuando ingresaste, ahora sí, conectar con el audio. ¿Ya? ¿Me estás escuchando, Gloria? Profe Beni, lo que pasa es que a veces pasa que cuando entran, ¿verdad? Es posible que no activen, cuando tú entras de inmediato te sale que a través del internet tienes que darle a esa parte. Si no lo hacen, no van a escuchar. Entonces, Gloria, no sé si es prudente que te salgas y nuevamente ingreses, por favor. Para poder continuar, Gloria. Profe Beni, entonces usted habla con Gloria, yo voy a ir ya adelantando. estoy hablando con ella, no se preocupe, puede continuar. Listo, profe, gracias. Ok, entonces, como les decía, encontramos que a nivel de todo este proceso de la microcirculación sanguínea, la fuerza con la que sube, en este caso ese retorno venoso, muchas veces no es suficiente. Y no es suficiente para que se dé ese retorno venoso. Y ahí es donde es necesario emprender la caminata, la dorsiflexión. Ah, yo creo que ya ahora sí me estás escuchando, Gloria. Se te escucha mucho ruido. Yo creo que donde estás hay mucho ruido, Gloria, y por eso no me estás escuchando. Activar ese segundo corazón o esa bomba periférica para que se dé ese retorno venoso, que obviamente
sabemos que hay siete bombas periféricas, posterior hablaré de estas, que son las que van a impulsar la sangre. Por eso, cuando el usuario sale de una cirugía, el médico recomienda la deambulación, que camine. ¿Para qué? Para activar ese segundo corazón, que suba la sangre para que no se dé ese éxtasis venoso y se presenten complicaciones de un trombo o que se genere algún problema con el usuario por mantener largas horas, en este caso acostado, donde no exista la caminata ni la marcha. Por eso es importante. De aquí, en esta clase o en esta capacitación que estamos viendo, vamos a trabajar sobre estos dos sistemas para poder influir sobre esa bomba periférica que dentro de todo este proceso, posterior les hablaré de esto, cuando se activa, estamos haciendo un trabajo a nivel profundo, el drenaje profundo, y vamos a conseguir que se dé ese retorno venoso, pero de una forma pasiva, no de forma activa, porque cuando lo hacemos de una forma activa, involucramos los músculos, en este caso del cuerpo, y al involucrar los músculos vamos a requerir más irrigación. Cuando tenemos un usuario postquirúrgico, hay dos condiciones diferentes. El cuerpo está regenerándose, se genera una inflamación, obviamente que está con el único fin de regeneración y de reparación de tejidos. Pero cuando nosotros estamos en la actividad o empezamos a poner en marcha la caminata de forma activa por mucho tiempo, también lo que vamos a mandar es más irrigación y es posible que también se dé ese encharcamiento y se aumenta el estado inflamatorio. No es malo, pero lo ideal es que miremos en los tiempos cómo lo vamos a manejar de una forma activa y pasiva, de tal forma que ese proceso o esa cantidad de líquido que se está evacuando generando la inflamación o generando el proceso de hematización empieza a colectarse y no que se aumente en el transcurrir del tiempo. Entonces miramos que este espacio intersticial o este aquí o este lecho intersticial es el espacio más importante porque se da el proceso de nutrición. Miramos que hacia el capilar venoso se fueron las células de este plasma sanguíneo que viene a través de quién? Del capilar arterial. Quedó ese remanente de las proteínas y el plasma en el espacio intersticial. El plasma que viene a través de esas arterias es completamente diferente al plasma que queda aquí en ese espacio intersticial. Recordemos que aquí en esta matriz extracelular tenemos mucina, mucopolisacárido, tenemos acá fibroblasto, tenemos fibras colágeno, tenemos fibras elásticas, tenemos de todo, tenemos células, y esto le va a dar una consistencia o una textura diferente al tejido, volviéndolo un poco más denso. Ya este plasma que está aquí en ese espacio intersticial o que se ha filtrado, es un plasma más denso, diferente al plasma prominente o que viene de esa filtración arterial. Dentro de estos capilares, tanto venoso y linfático, se presentan unas presiones y estas presiones van a ejercer una fuerza dentro del endotelio de este capilar, es decir, ejercen una fuerza hacia la pared de este capilar. Esa fuerza o presión está buscando como para salir, se conoce como una presión hidrostática, como se da en el capilar, presión hidrostática capilar. Cuando se da el proceso de filtración, obviamente, porque el capilar arterial es el que va a llevar la sangre hacia ese espacio intersticial o matriz extracelular, se termina también generando una presión dentro de este espacio intersticial, que se conoce como presión hidrostática intersticial. Pero cuando se da esta filtración, recordemos que la sangre está provista por plasma, células y proteínas, las células retornan hacia el venoso, pero el plasma y las proteínas quedan presentes en el espacio intersticial. Se genera otra presión gracias a esas proteínas que se conoce como presión oncótica intersticial. Y esa presión oncótica que están generando las proteínas son las que van a permitir atravesar esta luz o la fenestración del capilar linfático para que se dé nuevamente esa recaptación, esa reabsorción que se hace por sí, solo sí existen proteínas presentes, ya que la proteína es la que abre este capilar para que pase
otras macromoléculas y aparte de esto se viene el plasma. Es decir, cuando nosotros trabajamos drenaje linfático, no movemos líquido de un lugar a otro. Nosotros no vamos a enfocarnos en drenar líquido. Nosotros tenemos que drenar macromoléculas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una presión hidrostática intersticial aumentada, pero si no hay proteínas o no hay una presión oncótica, no va a haber quien abra o quien permita que penetre y se dé esa reabsorción linfática. Si esto se presenta, obviamente vamos a tener un usuario con un proceso de hematización, pero no hay proteína, hay una hipoplasia, en este caso hay una hipoalbuminemia, y esta hipoalbuminemia lo que me va a permitir es un edema grande donde no hay proteína. Y si se hace un drenaje linfático en una condición de esta, obviamente vamos a ir en detrimento de la salud. Esa es una contraindicación absoluta para drenaje linfático. Nosotras no abrimos ganglios, nosotras no abrimos el drenaje linfático, nosotras no abrimos el sistema linfático. Nosotros lo único que hacemos es aumentar los gradientes de presión a nivel del espacio intersticial para que en el momento que se dé esta recaptación se dé la fuerza y pueda penetrar la proteína. Nosotros movemos macromoléculas. De hecho, dentro de nuestro esquema de trabajo, para cuando estemos realizando el drenaje profundo, lo que estamos aumentando es el transporte. Aumentamos el bombeo a nivel de una unidad que se encuentra dentro de estos capilares linfáticos o dentro de todo este sistema linfático, que son el linfagión, que es el corazón que se encuentra en los colectores linfáticos, y son los que van a permitir que se dé el transporte. Por lo tanto, yo hago una estimulación de ese linfagión para que aumente esa fase de vaciado y de llenado y obviamente se dé esa captación. Y si aumento el gradiente de presión en el espacio intersticial, voy a permitir que esa presión me dé esa fuerza de empuje. Pero si hay proteína y penetra hacia el capilar. Si no hay proteínas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una presión, hay simplemente líquido, muevo el líquido de un lugar a otro y ahí puedo complicarle la salud al usuario. ¿Listo? Porque no estoy haciendo un drenaje linfático. Por lo tanto, es importante cuando nosotros tengamos un usuario saber si hay un edema, ¿qué lo está originando? No porque vamos a desarrollar un trabajo sobre esto, sino porque, como les decía, es importante para nosotros remitir, váyase al médico o que tienen una condición, no lo puedo tratar porque yo solamente voy a trabajar un edema con otras condiciones. Entonces tenemos que esos gradientes de presión, obviamente, a nivel del capilar arterial, fíjense que partió con unos 95 milímetros de mercurio, llegó hacia el capilar arterial con unos 25 milímetros de mercurio. El retorno, en este caso, la presión que se da a nivel del capilar venoso de unos 15 milímetros de mercurio. Para dar ese retorno venoso, obviamente, se requiere de esa bomba periférica que está influenciada, digámoslo así, por otros procesos que se dan en nuestro cuerpo, que son unos procesos, en este caso, que actúan unas fuerzas que hacen parte de esta ley de hidrodinamia. Y esto permite que se dé también o que está influenciado por, en este caso, la aceleración, aceleración, en este caso, la aspiración y la propulsión. Cuando nosotros miramos que en este caso el usuario cuando emprende la caminata está haciendo impulso de la bomba plantar, de la bomba alu, de la bomba peronea, está haciendo impulso de la bomba a nivel de la astragalina, está haciendo impulso de la bomba abdominal, de todas las bombas que tenemos que van a hacer que se dé ese retorno. Y obviamente la última, que es la bomba abdominal, es la que va a dar el último impulso para que esta sangre llegue aquí al corazón. Si nosotros entonces miramos que ese gradiente de presión está tan mínimo, no se va a dar. Por eso es importante que el usuario que sale de un postoperatorio, recuerden que viene de una anestesia, el anestésico que permite que se produzca vasodilatación, pero se disminuye la irrigación sanguínea y se disminuye el proceso respiratorio. Por lo tanto, nosotros que tenemos que ayudar a trabajar sobre las respiraciones y también para mejorar ese retorno venoso. Cuando yo hago una aspiración profunda o una inspiración profunda, mi aurícula derecha hace una succión y permite que la sangre venosa suba.
Y si yo hago los movimientos de dorsiflexión, sea de forma activa con la caminata o sea de forma pasiva, que lo vamos a mirar posteriormente, que voy a conseguir que ese impulso se contraiga y obviamente, se inyecte esa sangre hacia arriba y se dé ese retorno venoso. Por eso, un usuario que sale de una cirugía, no podemos permitir que pase todo un día acostado, sobre todo esas mamás de antes que venían con ese concepto que la hija de pronto se iba, paría y daba luz, tenía un muchachito, y la dejaba 40 días de cuarentena, y esos 40 días era todos los 40 días acostada, que no las dejaba ni coger sereno porque se morían. Entre comillas, sabemos que eso no existe. ¿Y qué pasaba? De que ese éxtasis todo el tiempo acostada, cuando se levantaba, ¡puf!, se venía el trombo, se daba la complicación y decían entonces se murió de parto. Nosotros cuando tenemos el usuario posoperatorio es importante la deambulación, que no pase acostada, y posterior vamos a mirar en el proceso, en este caso de órtesis, cuando estemos manejando lo que son las medias y las fajas y todo lo demás, para qué están indicadas y por qué se debe en este caso emprender la marcha cuando tengo las medias antiembólicas y por qué debo manejarlo de cierta forma y no colocarme una media antiembólica y pasar todo el tiempo acostada porque estoy aumentando el éxtasis venoso y estoy complicando al usuario a que se me presente un trombo por, obviamente, proceso inflamatorio que estoy generando yo al mantenerlo todo el tiempo acostado y no emprender la marcha ni activar esa bomba periférica. Ellas solamente están destinadas para cumplir esa función de ambulación, caminata. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro todo esto. Hasta el momento, como nos dijo la profe Beni, si hay alguna pregunta. Estoy tratando de enfocarles cada uno de los conceptos que le estoy dando en ese paciente postquirúrgico, cómo lo vamos a emplear. Si hay alguna pregunta, estoy atenta y si no, continúo. No hay pregunta, continúo entonces. Hasta ahí estamos bien. Tenemos entonces que aquí tenemos un vaso sanguíneo y un vaso linfático. Tenemos aquí las fenestraciones, que son las que permiten que salga de ese capilar sanguíneo, en este caso este capilar arterial, sale obviamente la sangre y hacia el linfático que se van el plasma más las macromoléculas. Las células que están aquí presentes retornan hacia dónde? Hacia el capilar venoso. Entonces tenemos que hay dentro de las presiones que se manejan a nivel del sistema, tanto circulatorio y linfático, a nivel del capilar, en esa microcirculación hay una presión hidrostática del capilar, como les decía, venoso de 15 milímetros de mercurio, en el arterial de 25, y dentro de la presión oncótica en el capilar linfático también tenemos una presión de 20 milímetros de mercurio. Pero encontramos que dentro del espacio intersticial, aquí, se ejercen dos presiones, presión hidrostática intersticial y presión oncótica intersticial, pero no hay un gradiente de presión definido. ¿Por qué no lo hay? Porque no todos respondemos de la misma forma, porque el gradiente de presión varía. Varía del sistema inmunológico, del proceso inmunológico, del trauma que haya recibido, si de pronto el usuario tuvo pérdida de sangre, tuvo mucha pérdida de grasa, por consiguiente pérdida de sangre, si se disminuye la hemoglobina, si se presenta un proceso de anemia, si se presenta de pronto que el usuario al ser sometido a la cirugía, obviamente, empezó a tener algún otro tipo de complicaciones o tuvo de pronto algún medicamento o cualquier condición, en este caso que se presente, obviamente ese proceso inflamatorio que se va a degenerar va a ser completamente diferente del uno al otro. Por lo tanto, no se habla de un gradiente de presión definido. Podemos encontrar personas que salgan a una cirugía, de pronto con las mismas características, en este caso con un estado de salud óptimo, unos buenos resultados, en este caso en cuanto a todo el esquema que manda el médico para la cirugía, para los exámenes, pero en su proceso evolutivo, una me salió excelente, tuvo un tipo de postquirúrgico normal, evolucionó súper bien, a los 15 días ya quería irse a bailar, y tengo otra de pronto que se me complicó en el proceso postquirúrgico, y esa inflamación que debía demorarse, teniendo en cuenta o todo ese proceso postquirúrgico que debió demorar unos 20 días, que es lo que nosotros más o menos ajustamos a la fase de reparación tisular, resulta que este es un usuario que no solamente requirió
de unas 10 sesiones de más, sino hasta unas 20 sesiones más. ¿Por qué? Porque presenta todavía un fibroedema, porque el usuario se complicó, porque hay un proceso de hematización todavía presente y se perpetuó de tal forma que también empezaron a complicarse con procesos de fibrosis. Entonces, es importante mirar que no todos van a tener la misma respuesta. Cuando nosotros tengamos un usuario, y sobre todo pasa mucho que hay usuarios que se complican, viene el esteticista, algunas cometen sus imprudencias, son tan imprudentes que de pronto dicen, no, que mira, que de pronto esa esteticista que te lo está haciendo mal, aunque yo sepa cómo hacerlo, o aunque yo tenga un conocimiento, yo no puedo pisarle la manguera a otro. Y en su defecto, peor, atacar al médico. Eso no lo podemos hacer. Ya eso depende del usuario. Aquí estoy viendo una pregunta, ya voy a continuar para pasar a otra. Señor, ¿qué parámetros debo seguir o qué cuidados debo tener un drenaje linfático una clienta con un mes de posparto? Ya al mes, me hubiese gustado un paciente posparto a las 24 o 48 horas empezar a hacerle drenaje linfático. El mismo esquema, dependiendo del tipo de parto que haya tenido. Si es un parto normal, el mismo esquema de una liposucción, empezar el drenaje linfático. Si tiene una cesárea, se hace el mismo esquema para una dermolipectomía, ¿listo? Del posquirúrgico. Mucha respiración, mucho drenaje profundo. ¿Para qué? Para ayudar, en este caso, a que nuevamente se empiece a encajar todo. Ahora, a un mes de posparto, si es normal, ya ese usuario ha estado mucho mejor y ya puedo ir empezando de pronto, ya un mes, ya esa recuperación, ese proceso de hematización ha disminuido y empiezo a trabajar de pronto reacomodaciones, empiezo a trabajar otro tipo de técnicas, que en este caso serían las técnicas de marcación abdominal, no haciendo marcación, sino algunas técnicas de la marcación como la reacomodación y un trabajo específico para ese usuario posparto, para que nuevamente esos órganos que quedaron un poco distendidos, sí, de esa forma, por el saco obviamente del feto, empezar nuevamente a encajarlo y a buscarle su ubicación para que, por consiguiente, también me da una mejor forma en el cuerpo. El usuario que sale de una cirugía y empieza con su drenaje y posterior hace su esquema de trabajo como se lo estoy indicando, va a tener una recomendación, va a tener una evolución excelente. Si el usuario está lactando, ojo, si el usuario está lactando, yo puedo trabajar, sí, no hay ningún problema después que no estés colocando, obviamente, si no estás colocando ningún tipo de sustancia, ningún principio activo. Tú vas a trabajar solo con tus manos, vas a trabajar solamente técnica manual, mejorando con el drenaje linfático, ya ahí no va a haber ningún problema. El problema sea que de pronto un drenaje linfático en una usuaria que tenga el primer trimestre, el drenaje es abortivo, no sería pertinente. ¿Listo? Recuerden que el sistema linfático cumple una función inmunológica. Hay otra pregunta que vi por acá, sí, por favor. profesora Leslie, dice Natalia que no alcanzó a escuchar las recomendaciones del doctor después de la cirugía. Las recomendaciones del doctor después de la cirugía. No he hablado de eso aún, profe. Okay. Las recomendaciones es la deambulación, pero aún no hemos hablado, apenas vamos a abordar. Listo, vamos para allá. Ahorita estoy solamente empezando con la parte del sistema linfático, pero estoy tratando de llevarlo más que todo a la realidad de nuestro proceso postquirúrgico. Por eso en el momento en que le hablo de todo lo que son la activación de la bomba periférica, porque es importante ese drenaje profundo, es simplemente para que tengamos claro. ¿Por qué? Porque aunque el tiempo de realización, en este caso del posoperatorio, de una sesión, de pronto se me alargó un poquito más, pero la importancia que tiene, sobre todo, porque también estoy haciendo una prevención mecánica de un tromboembolismo pulmonar, es importante. ¿Qué pasa? Que hemos visto niñas que han hecho capacitación de drenaje, vienen y hacen el drenaje con nosotras, pero tú vas y las observas trabajar y siguen con el esquema que han venido trabajando porque les parece que es menos tiempo, porque quieren demorar media hora con el usuario, quieren colocar solo ultrasonido, quieren de pronto hacer un drenaje de pronto de líquido, en este caso sería un drenaje tisular, colocan ultrasonido y fuera, complicando el usuario, no dando los mejores resultados. Entonces, esto lo estoy diciendo para que ustedes vean la importancia y sobre todo esa relación que hay con la salud del usuario y la evolución, obviamente, temprana.
Un momentico, profesora, Sí, se dígame. acaba de conectar una persona con el nombre de user. Acabo de entrar hace un minuto. Por favor, te relacionas en el chat porque no tengo idea quién eres. Continúa, profesora. Ok. Continuamos acá. Ahora, cuando este líquido intersticial, gracias a esa presión oncótica, traspasa ese capilar linfático, una vez que traspasa el capilar linfático, ese líquido intersticial ya lo reconocemos, se conoce como linfa, es la linfa. Obviamente, ¿qué lleva la linfa? Proteína. Recuerden que es plasma más proteína. En este caso, ¿qué tipo de proteína? Las de gran tamaño, porque las de pequeño tamaño atravesaron la luz del capilar venoso, pero las que no se quedaron ahí, que son las que van a ser capaces en el espacio intersticial y son las que van a ser capaces de atravesar la luz de ese capilar linfático. ¿Cuándo se forma o cómo se forma? Cuando el líquido intersticial traspasa el capilar linfático. La linfa igual está constituida por masa líquida como proteínas, grasas, restos celulares y células, algunas células como bueno, dentro de las células los linfocitos, algunos que un glóbulo rojo, granulocitos y monocitos. Y cuando nosotros tenemos un usuario que sale de una cirugía, va a tener un trauma, obviamente, sea por la cánula, o sea, por el corte. Profe, ¿hay alguien con un micrófono, por favor, que lo tiene abierto y cada vez que me lo mueve me deja sorda? Le agradezco. Ahora sí. Sí, Anatulia, por favor, estás atenta al micrófono. Le Por agradezco. favor, la persona que acaba de ingresar, que está identificada como user, que ingresó hace 3 minutos, se puede identificar en el chat, si no me va a tocar retirarlo si no se identifica. Gracias. Listo. Entonces tenemos acá que cuando nosotros tenemos un usuario que recibió un golpe, que recibió un trauma dentro del proceso postquirúrgico, una herida que se realizó, un ejemplo, una lipectomía, una mamoplastia con implante o una pepsia mamaria, cualquiera de estas se va a recibir una herida. El trauma, obviamente, a través de la cánula. Ambos me van a generar un proceso inflamatorio, obviamente, aunque son traumas controlados. ¿Por qué? Porque la herida que se está generando el médico de inmediato puede realizar una hemostasia inducida, que en este caso lo hace con un electrocauterio, o el cuerpo, obviamente automáticamente a través de sus factores plaquetarios y a través de todo ese proceso de coagulación, se da y se genera la hemostasia a nivel natural, de forma natural. Buenas noches, no sé si sea yo, señora Benicia Adriana Gómez, pero no estoy segura cómo aparezco. Ok, profe, es como que Adriana Gómez. ¿Listo? Entonces, cuando esto se genera, se presenta ese proceso inflamatorio o un edema. Obviamente las condiciones del edema, de un trauma, de una herida, es totalmente diferente a un edema que se genere por un proceso o por un usuario que me llega a la cabina sin justa causa con un proceso de edematización buscando una sesión de drenaje linfático para disminuir ese proceso de edematización. Entonces miramos que un edema obviamente es el acúmulo de líquido o el exceso de líquido en el espacio intersticial o a nivel intracelular. Y los edemas, en este caso, en un usuario posoperatorio, entendemos que se genera este proceso de edematización o inflamación. Y esa edematización que se da a través de un trauma, se reconoce o hablamos de que es un tipo de inflamación buena. ¿Por qué buena? Porque obviamente viene de un proceso agudo exudativo y cuando el... Por favor, profe Beni, hay una persona que tiene unos niños atrás llorando. Profe, vamos a bloquear los micrófonos y déjeme solo el mío, por favor, le agradezco. Profe Beni, deshabiliten los micrófonos, le agradezco, excepto el mío. Ok.
Continúo entonces. Entonces hablamos de que hay un proceso... Ay, Dios mío. Por favor, colabórenos con el micrófono. Yo vengo dando una idea, estoy hablando y de pronto me interrumpen y puede quedar uno hasta perdido porque lo hacen perder el hilo de lo que lleva. Les agradezco que me colaboren con esa parte. Por favor, la persona que se le está activando, deshabilite el micrófono. Nosotros tratamos de dejarle los micrófonos habilitados porque la idea es que esto sea un poco dinámico en el manejo. Si ustedes tienen una pregunta o un aporte que hacer, es bienvenido. Pero si estamos con esto, me interrumpen, hay que respetar a las demás personas y yo les agradezco cuando vayan ustedes a estar en esta parte, pues tratar de estar en un espacio donde solamente puedan ustedes de pronto estar en la capacitación, de pronto no sé cómo estamos, yo sé que estamos en pandemia, estamos todos en la casa, tenemos nuestros niños, pero vamos a tratar de que no se nos active ese micrófono porque nos interrumpen, les agradezco. Continúo entonces. Hay diferentes tipos, bueno, les decía que los edemas, obviamente, en este caso un edema postraumático de una cirugía, es un proceso agudo exudativo, es un proceso inflamatorio bueno. ¿Por qué hablamos de un edema bueno? Porque conlleva, en este caso, a la regeneración y a la reparación del tejido. Obviamente, hay una lesión que se va a regenerar y se va a reparar. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo, por sus procesos mediadores, tanto biológicos, en este caso humoral, celulares, va a permitir un año de edad con esto del micrófono. Oh, ok. Y entonces vamos a mirar que dentro de estos procesos, obviamente, estos edemas agudos exudativos, obviamente me conllevan a la regeneración y reparación de tejido. Si miramos otros tipos de edemas, dentro de los otros tipos de edemas ya obedecen a otra condición. Estamos hablando de edemas, los he clasificado como edema malo. Edemas malos cuando se presentan esos procesos de edematización agudos, ahí mínimo, perdón, no agudos, mínimos persistentes. Profesora, habilite su micrófono. Ya lo acabo de habilitar. Okay, ya lo acabo de habilitar. Listo. Gracias. Entonces encontramos que dentro de los otros tipos de edemas, esos edemas obedecen a procesos mínimos persistentes. Estamos hablando de un edema que ya no me lleva a una regeneración y reparación de tejidos, sino que me lleva a una degeneración o a un daño. Estamos hablando de un edema tipo malo, que es cuando el proceso es mínimo persistente, obviamente dentro del proceso de edematización van a entrar, cuando hay un edema, van a entrar encima, o citoquinas, perdón, proinflamatorias, que en este caso van a permitir a que se dé una cascada inflamatoria, aumentar más la inflamación. ¿Para qué? Para prevenir de alguna forma un proceso infeccioso. Entran las interleuquinas 6, entran en este caso también las interleuquinas 8, entra el factor de necrosis tumoral alfa, entra el macrófago, entran todos estos. Y el macrófago en este caso entra con el fin de eliminar esos cuerpos extraños, pero a la vez también trae consigo activación, en este caso de fibroblasto, por lo tanto, es una célula que es importante dentro del proceso de cicatrización, porque cuando él hace la estimulación del fibroblasto, inmediatamente se da la producción o la síntesis de colágeno que van a generar ese proceso de cicatrización. Entonces, miramos que estos edemas mínimos persistentes, que ya no me van a resolver un estado agudo exudativo, es decir, no va a regenerar ni va a reparar, sino que va a degenerar el tejido porque empiezan los estados fibrosos, en este caso proliferativos, es decir, el proceso mínimo persistente obviamente llega a ese espacio intersticial donde tenemos mucopolisacárido y mucina, se genera esa cascada inflamatoria, inflama más el tejido, viene la activación obviamente de los mismos, interleuquina, macrófagos, factor de necrosis tumoral, estimulación de fibroblasto, entra
fibras colágeno, fibrinógeno, plasminógeno, y se empieza a endurecer ese tejido. Si eso es un proceso que se está dando ahí, termina generando un daño y esto lleva a un proceso crónico y obviamente, por consiguiente, va a haber un estado patológico. Todas las enfermedades son procesos mínimos persistentes. Hay un edema mínimo persistente y un edema malo. La hipertensión es un proceso mínimo persistente. La diabetes es un proceso mínimo persistente. La obesidad es un proceso mínimo persistente. Y otras condiciones de tipos de edema que tenemos que identificar como un ejemplo de edema sistémico o generalizado, cuando nos llega un usuario de pronto con estas condiciones que tiene un edema en ambos miembros y lo tiene en todo el cuerpo, está general, edematizado, hay que mandarlo al médico porque no sabemos si el problema es hormonal, si es renal, si es hepático o si es que se presenta un proceso, en este caso, de insuficiencia cardíaca. Ahora, dependiendo de los edemas, yo tengo que hacer un reconocimiento. ¿Cómo lo reconozco? Yo debo reconocer entre un lipoedema, un fleboedema y un linfedema. El lipoedema tengo que tener claro que se presenta en los dos miembros por igual. Es decir, va a haber un aumento de volumen en el usuario, pero en este caso, el edema o el lipoedema, perdón, se presenta porque hay una hipertrofia, hiperplasia del adipocito, hay un daño en el adipocito, se da en ambos miembros, en este caso, en los miembros inferiores, aunque cuando ya empieza a evolucionar hay usuarios que van a presentar linfedema, en este caso el lipoedema, perdón, a nivel de miembro superior. Tenemos también que no cambia de acuerdo al horario, pero si usted realiza signo de Godet, el signo de Godet o fovea es para reconocer si hay edema y signo de Stemmer es para reconocer si hay linfedema. Si yo trabajo y hago signo de Godet, es decir, tomo y hago presión en la pierna, en la pantorrilla, y veo que se hundió, pero para regresar se demoró, lo hizo de una forma lenta, tengo un proceso de edematización. Quiere decir que el signo de Godet es positivo. En el lipoedema es mínimo o negativo. ¿Por qué negativo? Porque como hay un pseudoedema inicialmente, hay más estado, hay un aumento, obviamente, de ese adipocito, tanto en volumen, hay hipertrofia, hiperplasia del mismo, y cuando ya empieza a hacer daño a nivel de los linfáticos y a nivel del venoso, termina generándose también procesos fibrosos. Por eso nosotros cuando hacemos el trabajo para verificar si hay signo de Godet, no nos va a dar. ¿Por qué? Porque ya está fibrosado, se está fibrosando esa condición, se está fibrosando ese tejido. También cuando trabajamos de pronto el signo de Stemmer, como el lipoedema se presenta como un bombacho y el pie queda como si no perteneciera a la pierna, es decir, el pie queda totalmente delgado, totalmente que no corresponde porque el edema no llega al pie. Si yo voy a realizar signo de Stemmer, voy a tomar el pliegue, quiere decir que el signo de Stemmer también es negativo. Por lo tanto, no hay linfedema, no hay signo de Godet o fovea, por lo tanto, no hay edema, ahí es otro tipo de condición. Y a la palpación, obviamente, por ese aumento que hay del adipocito, se va a generar un proceso de dolor, porque también a nivel del tejido nosotros tenemos esos tres sistemas, en este caso, que corresponden el venoso, arterial y linfático, y los tres, obviamente, los tres, el venoso, el linfático y el arterial, también van a estar influenciados por un paquete, en este caso, nervioso. Por lo tanto, cuando se aumenta el proceso inflamatorio, lo que vamos a permitir o se va a percibir es un proceso de dolor por, obviamente, daño por lesión a nivel de ese paquete nervioso o sí, de esa parte nerviosa. Tenemos también, aquí hay una pregunta. Tengo una pregunta. Sí, María José, cuéntame. Vamos, que activas el micrófono, por favor. ¿Tienes una clienta? Ok.
Profe Leslie, el micrófono, por favor. No se escucha. Buenas noches, profe Leslie. ¿Se le puede hacer una preguntita? Profe, ahora sí, qué pena. Lo que pasa es que estoy tratando de deshabilitar y estoy dejando el mensaje, pero no me deja mandar el mensaje. No me sale. Ahora sí, ya se habilitó Profe, el micrófono. Sí, mi hija, qué pena, que yo estaba habla pendiente. Gina, profe. Buenas noches. Sí, buenas noches, qué pena, es que no se escuchaba porque tenía deshabilitado el micrófono y lo estaba habilitando y no podía hacerlo. Sí, Bueno, cuéntame, gracias, Ginita, profe. ¿cómo Mira, estás, Gina? estamos, bueno, gracias a Dios, bien. Estoy de cumpleaños, no me han felicitado. Ay, felicitaciones, feliz cumpleaños. Igualmente a ustedes también por el Día de la Mujer. Profe, mire, hablando ahora mismo del linfedema, pues tengo un caso aquí de una chica en un embarazo ya del 9º mes. Tiene un edema de los miembros inferiores y superiores. Sí, se han hecho todos los exámenes reglamentarios, pues y la chica no presenta ningún tipo Preeclampsia, nada de eso. nada. Simplemente, pero ella tiene el desespero y el dolor de verse porque todavía le faltan unos 8 o 10 días más o menos. ¿Qué recomiendas en este caso? Gina, tu esposo es médico, ¿cierto? Sí, señora, sí. Él sería la persona idónea. Te explico por qué, Sí. Gina. Sí, Ujú. claro, porque es que no sabemos si es un problema renal, no No, sabemos no, si ya se le descartó todo. Pues se tú lo sabes que los descartó médicos en este caso, sí, de que haya no hay problema renal, no hay albúmina, preeclampsia, nada de eso. nada. Mira, lo que La pasa es lo presión siguiente, perfecta y todo, sí. lo que pasa es lo siguiente, cuando hay un proceso de matización y nosotros empezamos a trabajar drenaje linfático en una persona, en este caso general, está bien, ayudamos a la mamá, pero recuerda de que tenemos un Un feto, feto, una obviamente vida también, dentro, sí. una vida adentro, exacto. Esa carga de líquido, obviamente también la está recibiendo el bebé. Ujú. Entonces, podemos afectar el feto. Entonces, la idea es que en este caso, el médico en este caso, pues obviamente con medicamentos buscará que se dé esa diuresis, pero por lo general casi siempre, sobre todo esta pregunta me la hacen mucho, sobre todo un usuario que como el drenaje también es hipotenso, preguntan si Ujú. hay de pronto una preeclampsia para bajar de pronto la presión, que si se le puede, entonces ahí el problema es ese, el problema es que son dos vidas que están ahí actuando, entonces esto es netamente del médico ahora. Si no hay Ya, nada, si no hay nada, si en este caso le hicieron todos los exámenes y van descartando, sí. es que el edema no se puede presentar así, ella tiene que tener alguna condición que de pronto hay que verificar. No, ya se Decir verificó y de todo. todo. Pues en este caso sí, sí, o sea, Ya ella no tiene 9 tiene, meses. ya está en los días, pero ella se Bueno, desespera amiga, de verse lo amiga, único que, entonces si sí, eso tendría como un acuerdo con el médico, si está en el 9º mes, de pronto en este caso empezar a hacerle trabajar un linfático en este caso, pero obviamente es posible de que ella se le acelere más el parto. Entonces ya eso es de ujú, criterio médico, nosotros ahí no, ya, es que son dos vidas que están, claro, ¿ya? sí. Ok, profe, listo, pues Ya muchísimas eso es lo gracias. que tú llegues con el acuerdo con el médico, El ahí en acuerdo esa con él. condición. Sí, si el Ok, médico te dice, perfecto. vamos a hacerlo, pero igual yo considero de que hay que primar también la parte del bebé, ¿ya? Vale, ok. Esa Gracias, profe. cantidad de líquido sí, lo está tomando el bebé. Listo, mi amor. Aquí hay otra pregunta. Señor Eli, el peso del producto sobre la vena cava, el peso por el peso del producto sobre la... No entendí nada. Es común o normal. No entendí. Ángela, activa el micrófono y doctora Jessica. Buenas noches. Por el peso del bebé en la vena cava. Sería, es lo que estoy entendiendo. Y es Sí, común y es bueno, normal. Y aquí la doctora Jessica, mi doc, me alegra que estés aquí. Sí, entonces pues, me alegra, me está salvando la vida. Bueno, dé usted esa respuesta, por favor. No, yo pienso buenas de que, noches. buenas noches, mi doc. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, saludándolos y felicitándolos por el Día de la Mujer. Gracias igual. Eh, a mujeres tan echadas para adelante, trabajadoras, emprendedoras.
Saluditos y besos a todas y pa'lante. Amén. ¿Verdad? Bueno, no, es normal tener edema al final del embarazo, sobre todo los últimos 3 meses, pero es el peso del bebé que está justo debajo de la vena cava y eso evita el retorno venoso, lo que está. Profe, entonces, doctora, entonces en este caso, si es así, considero yo que la caminata, ¿no? Doc, se le fue. Doc, se le fue. Ay, se nos salió la doctora. Vamos a ver. Doctora Jessica. Claro. Sí, Doc. Sí. 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 Hola, Doc. Aló. Sí, Doc. Sí, es por el peso del producto, es por el peso del bebé sobre la vena. Eso es normal. Okay. Si ya descartaron la eclampsia y la preeclampsia por los exámenes que se le hacen de último trimestre, hay que estar tranquilo. Ahora, lo otro, doctora, en este Apenas- caso sería la caminata. Sería buenísimo, ¿no? Ahí. Sí, por supuesto. Y mantener los pies elevados. En este caso, ahí el drenaje profundo sería excelente, de forma también pasiva. Digamos que ese va a empeorar por las tardes. Que tiene más que ver con la parte venosa que con la parte de otra causa. Ok, por las perfecto. tardes. Importante. Aló. Ahí Hay alguien que está, hay como algún pastor allá de fondo. Por favor, ¿es usted, doctora? No, yo no soy. No. Bueno, Pues, sí. sí. Profe, ay, qué pena, qué pena. Doc, no, vamos que es importante esto que estamos hablando con la doctora, porque esta es la realidad de nosotras. Doc, en este caso, como ya está en el 9º mes, yo pienso de que si se presenta ya le hicieron todos los exámenes y es a través por el peso obviamente del feto ahí haciendo esa obstrucción a nivel de la vena cava, yo considero que ahí la caminata va a ser un papel súper importante junto con la respiración. Si en este caso el usuario de pronto no quiere también hacerlo de una forma asistida. Recuerden que cuando nosotros hacemos ese trabajo profundo, no solamente estamos trabajando sobre sistemas linfáticos, sino también sobre sistemas circulatorios, porque estamos ayudando a que esas bombas, obviamente, esa bomba periférica permita que se dé retorno venoso, y eso se da cuando en este caso yo hago una inspiración, sube la sangre venosa, obviamente, y posterior a esto, ya sabemos todo el mecanismo que se presenta, la dilatación de la arteria, obviamente se hace la contracción de la vena, sube la sangre, que no solamente se va a dar a nivel del linfático, porque el linfático en este caso sería la influencia que hace el linfagión que permite la propulsión. Pero si es así, viéndolo de esa forma, lo recomendado es la caminata, y si se hace esos procesos ortostáticos, hay que ir evaluando si en la noche está aumentado y si en la mañana está disminuido. Y entonces ya ahí podrán verificar si es de origen venoso, considero yo. Sí, doctora, correcto. díganos usted. Sí, correcto. O sea, basándose en eso y descartando, digamos que al final del embarazo siempre los vamos a sospechar o a descartar, y el médico tratante debe hacerlo, hacerle sus exámenes, que descarten, pero tiene que estar acompañado de otras cosas, porque no basta con solo edema para sospechar una preeclampsia, ¿sí? Entonces siempre está indicado hacer una proteinuria y otras cosas que se le piden a la paciente, pero descartado eso es completamente normal, y lo que hay que evitar es que ella además suba mucho de peso, porque ese peso del bebé más eso de ella van a recargar esas venas. Entonces, es más que todo recomendaciones, y todo eso va a volver a la normalidad apenas ella tenga su parto. Ok, excelente. Excelente, Nido. Muchas gracias por este aporte. Y tenemos acá a Lorenita. Hola, Lore, me alegra saludarte, no te había visto.
Bueno, acá nos pregunta que si el estímulo cervical sería posible. Claro que sí, Minore. El estímulo cervical obviamente va a aumentar la contracción del linfangión y es el único que permite que se aumente el transporte. Claro que sí va a ser posible. Listo, mi amor, igual. Listo, mi doc, gracias. Gracias por ese gran aporte. Continuamos entonces por acá. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, mi amor, ¿con quién hablo primero? Con María José. Uh-huh. Profe, yo tengo una clienta, ella bajó mucho de peso y tiene una retención. Bueno, yo le palpo y se le siente el líquido y tejido adiposo. No sé si puedo mostrarle la foto. Ella hizo una dieta y bajó bastante, pero aún sigue en las piernas ese acúmulo de líquido y es bastante excesivo. A mí me da a veces temor ponerle, hacerle, bueno, el drenaje se lo hago bien. A veces le pongo corrientes y las ventosas, pero no sé si le puedo compartir la imagen para que más o menos me entienda. Bueno, tendría que mandarle las imágenes a la profesora Benicia y la profesora Benicia me las envía para yo poderlas incluir dentro de la diapositiva, porque de resto no sería posible que de pronto tú no las compartas. Mándasela a la profe Beni y yo enseguida miro para pasarlas acá, para mostrarlas. En cuanto a esa condición, te hago una pregunta. ¿Ella recibió alguna cirugía bariátrica o algo por el estilo? Bueno, ella tuvo cáncer hace 3 años y eso la hizo ahora pues como en la pandemia, bajar de peso, perdón, aumentar de peso y bueno, todo lo de la radioterapia y todo eso. Eso se le dificultó a ella bastante. Ok, bueno, en usuarios que han tenido cáncer o que tengan un cáncer activo, que a veces el cáncer se esconde y nuevamente aparece, la verdad es que en este tipo de usuarios la recomendación es ningún tipo de neoplasia, nosotros vamos a trabajar drenaje linfático. Primero, ¿por qué? Porque podemos correr el riesgo de que si hay algo ahí no ha sido descubierto, lo que podemos hacer es que se dé una diseminación, entonces ahí sí sería como que complicar más al usuario. 2, si no hay un médico oncólogo que lo recomiende, nosotros no podemos. Es el caso de lo que estoy hablándole. Identificar los 2 tipos de inflamación. Nosotros somos esteticistas. ¿Qué vamos a trabajar? Inflamación buena. Es decir, la que viene por un trauma, por un daño, por una lesión, porque me está acelerando el proceso de regeneración y reparación de tejido. Pero en estas inflamaciones malas, ojo, que vienen por un estado proliferativo, que es un proceso mínimo persistente, que viene una patología de fondo, no lo vamos a trabajar. Porque una complicación de estas, y que una complicación de estas se reduce a vida, es decir, podemos llevar a dañarle o a acabar con la vida de un usuario simplemente por pretender hacer lo bueno más no lo correcto. Nosotras no estamos capacitadas para trabajar usuarios con patologías. En este caso, si tenemos una muy buena práctica de drenaje linfático, que está bien, pero si el médico considera que es necesario, es prudente y de pronto reconoce tu trabajo, le da valor a tu trabajo, en el sentido de que verifica que estás haciendo una buena técnica y él te da las indicaciones, es posible. De lo contrario, nosotros no podemos meternos acá. Mira, es como casi como el caso cuando el esteticista hacemos de drenaje linfático y salen porque tienen un familiar en la casa, empieza a tener linfedema, tuvo cáncer, le hicieron fue mastectomizada y posterior a esto generó linfedema, empiezan a trabajar sin entender realmente si hubo recesión de cadenas ganglionales, si de pronto las quitaron todas, qué compromiso tuvieron todas esas cadenas, hacia dónde puedo mandar, qué puedo hacer, si también incluso dependiendo, en este caso, las zonas comprometidas o la área comprometida, yo no puedo abordar un drenaje linfático tal cual como lo aprendí. Ahí cambia, hay que buscar otras vías homolaterales, hay que buscar otras cosas, hay que buscar otras vías, en este caso a nivel de miembro superior, como en algunos el médico de pronto busca, recomienda, si no hay ningún inconveniente, pueden mandar por toda la vía cefálica, buscando la costura posterior y llevando por esa parte a hacer ese drenaje, o en su defecto algunos que los mandan incluso a la zona inguinal, si ya todas esas cadenas ganglionales, incluso de la parte superior, ha sido eliminada o ha sido extraída. Entonces nosotros no podemos, si no entendemos qué está pasando en ese usuario, mandar yo
un drenaje linfático normal, creyendo que voy a ayudar, termino generando más linfedema, complicando más el usuario. Obviamente llevándolo a una incapacidad que no sería, o empeorando su condición. Entonces, yo siempre digo, zapatero a tu zapato. Nosotros vamos a trabajar postquirúrgico porque salió un usuario con un proceso de dematización, uno que me llegue de pronto, que quiero trabajar PF, y obviamente una PF requiere de drenaje linfático. Si quiero trabajar algún trabajo a nivel de cosmiatría, a nivel facial, un acné, cualquiera de estas, podemos emplearlo. Pero cuando hay una patología de fondo, fíjense, mi respeto, yo inmediatamente no, lo que diga, gracias a Dios está aquí la doctora, ella es la que es, ellos son los que son competentes para trabajar este tipo de usuarios, nosotros no, entonces nosotros no podemos meternos ahí. Si esa persona que tuvo cáncer está presentando estas condiciones, bajó de peso, pero fíjate que está generando ese edema, lo ideal es que hable con su oncólogo. Lo ideal es que le diga al oncólogo lo que está pasando, quien la está trabajando, quien la trabajó. Aquí estoy viendo tu foto, la foto que me mandaste. Profe, sí, ella tuvo cáncer de mama, pero entonces ella viene para que yo le haga masaje en las piernas, porque pues como puede ver ahí tiene bastante retención. Bueno, aquí estoy viendo otra condición. Fíjate tú. Si tú te das cuenta, doctora, voy a pasar la imagen para que usted verifique. La voy a pasar al grupo. Me estoy saliendo un poco del tema. Denme un segundo. Déjenme aquí, voy a pasar la imagen porque está un poco interesante también. Denme un segundo. Denme un segundito que estoy aquí buscando la imagen. Ahí tienes dos fotos, hija. Te hago una pregunta. La segunda foto, ¿tú la habías hecho drenaje? ¿O solamente tomaste la foto una con las piernas pegadas y otra con las piernas separadas? No, la primera se la tomé en noviembre, que ella empezó a venir. Entonces la montaba en la plataforma y el drenaje. Y ya la otra se la tomé hoy. Ella ¿En qué bajó. plataforma? En la plataforma vibratoria. Sí, señora. Bueno, ya hablo con esto, ya hablamos esto. Denme un segundito. Bueno, la plataforma vibratoria lo que hace es, ojo, activar la microcirculación sanguínea. Si tengo un edema, y sobre todo en este tipo de usuario, no voy a tener en cuenta la condición del usuario. Ojo, si tengo un edema y déjeme mejor muestro la foto para darle la explicación bien. Estoy esperando que me cargue, obviamente el WhatsApp para podérselos, ya, aquí está. Profesora, le envié otra foto, ¿yo? Sí, profe, ya lo estoy viendo, aquí estoy ya descargándola. Ya estoy esperando, profe, aquí estoy, me está cargando. Ahora sí, ya cargó.
Hija, ¿qué le ha realizado toda la señora? Me dice que la plataforma vibratoria, ¿qué más le ha realizado? Bueno, a ella le hemos hecho drenaje, las corrientes le gustan mucho. También le he puesto ventosas, sobre todo donde tiene la piel más deprimida, Ok, en el lateral donde tiene la celulitis. Y pues el drenaje con las ventosas también y mucho drenaje manual. el médico le mandó le recomendó que se hiciera trabajo. No fue recomendación del médico, sino que ella pues como subió un poquito de peso con la cuarentena, entonces ella decidió, vino así porque quiso hacerse pues los masajes. Ella ha visto mis resultados, entonces le gustó y yo empecé a trabajarle así. Ok. Aquí. Y ahora sí les voy a compartir. Ya. Sí, Yomara, ¿me vas a comentar algo? Doctora, Yomara, por favor, deshabilita el micrófono. Habilita el micrófono, más bien, deshabilítalo. Yomara, por favor, colabórame, que necesito aquí a la doctora Puche. Bueno, fíjense ustedes aquí, esta usuaria. Lastimosamente, no, déjenme, voy a colocarla, la imagen que se vea mejor. Pero si nosotros miramos, doctora Puche, ¿está acá? Sí, aquí Doctora está. Jessica. Sí, sí, Fíjate, estoy al pendiente. mira lo que tiene. Hay un cáncer, tuvo un cáncer hace... ¿Cáncer de qué tuvo, hija? Discúlpame. Cáncer de mama. Cáncer de mama. Ojo, cáncer de mama y ella le está trabajando drenaje linfático. Hace 3 años nos comentaba, está haciéndole drenaje linfático para la plataforma vibratoria. Personalmente, hija, yo a este tipo de usuario no le hago nada de ese tipo de trabajo. De ninguna forma una vacunterapia, de ninguna forma una plataforma vibratoria, de ninguna forma le haría nada. De la única forma que yo le haría incluso un drenaje, solamente en los miembros inferiores, si lo recomienda el médico. Y sé que el médico oncólogo o flebólogo, cualquiera de estos, sobre todo el oncólogo, que es en la condición que ella tiene, lo más probable es que no lo mande. Segundo, lo que yo estoy viendo acá, aparte de tener, no, de pronto no ha generado linfedema, pero si tuvo cáncer de mama, ojalá, por lo que se le está realizando, no te vaya a desarrollar un linfedema secundario. Ojalá en el nombre de Dios. Pasa que muchas veces, en la parte de los usuarios oncológicos, ojo, hay algo que deteriora más y es la parte de la autoestima, ¿verdad? No sé si de pronto fue más tentonizada o qué sé yo, pero empiezan ellas de pronto a buscar los medicamentos, las quimio y esto, los medicamentos de ellos, terminan de alguna forma, algunos les terminan de pronto generando ese aumento también de peso, o en su defecto, algunos les dará otro tipo de efecto. Pero ¿qué estoy viendo yo aquí en los miembros inferiores? Fíjate el colgajo que tiene a nivel de la cara interna. Fíjate la forma que tiene ella a nivel de los miembros inferiores. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Perfectamente un lipoedema. Doctora Pucho, usted que está viendo, fíjese que tiene aquí un síndrome de copa. Si se da cuenta de los pies, de la parte del tobillo, se ve ahí perfectamente el circo, donde no se ve de ahí en adelante, o sea, ¿dónde llega? Un tipo bombacho, ¿hasta dónde llega? Hasta el tobillo. Es lo que yo estoy viendo. Y sobre todo dentro de las características del lipoedema, obviamente, ellos empiezan en el primer grado, obviamente, todo lo que es la parte trocantérica, toda esta zona, y ya cuando va a segundo grado, ya solamente, no solamente toma esta parte trocantérica, sino toda la parte lateral y sobre todo la cara interna de los miembros en la parte del muslo. Y ya cuando va evolucionando más el tipo 3, me llega hasta abajo, hasta el bombacho. Y si estoy viendo simetría en ambas piernas. Doctora Puche, déme usted su criterio, es lo que yo estoy observando, estoy haciendo una previa valoración, pero el criterio es suyo. Por favor, usted que está observando acá,
En un lipedema, Bueno, sí, doctora, dígame usted. sí. Bueno, dos cosas que hay que tener en cuenta con esta paciente. Uno, que en el cáncer de mama, lo primero, o una posibilidad que le hayan hecho a ella, es una mastectomía con vaciamiento ganglionar, sea local o regional. Y lo otro, una cosa que usted mencionó, es el tratamiento que tienen posterior a su tratamiento oncológico o cuando ya están en recuperación, que ellos quedan con unas pastillas que se llaman tamoxifeno, que es de por vida, y eso tiende a subir de peso. Pero efectivamente, este es un linfedema. Lipedema, Y un lipedema, sí. sí, porque su condición básicamente depende de su, de su trastorno, y yo creo que tiene mucho que ver con su patología Sí. básica. De hecho, dentro de los procesos de lipoedema, perdón, una de los factores que predisponen es un cáncer. De hecho, un paciente mastectomizado puede desarrollar lipedema. Y gracias a Dios aquí en miembros inferiores yo los veo igual. No puedo decir que ahí no hay linfedema, pero hay que mirar en su parte ganglional a nivel de la parte mastectomizada. Exacto, qué tipo de vaciamiento le hicieron. Entonces, si se le coloca en una plataforma, pongamos el caso de que sea total, o de pronto no fue completa, o de pronto fue solamente algunas cadenas, de pronto que hayan retirado de pronto el área axilar. ¿Qué pasa aquí, Doc? Que colocarlo de pronto en una plataforma, a ella de pronto en la parte estética la va a mejorar, pero a futuro se le puede empezar a desarrollar un linfedema secundario. Dos, en un lipedema, ninguno de los tratamientos que se están aplicando, a ella, es bueno. ¿Por qué? Porque podemos conllevar a que no solamente tenga lipedema, sino que desarrolle también en miembros inferiores un linfedema. Entonces ya sería un lipolinfedema, y ese sí es incapacitante y ese sí es fatal. En estos estados, de pronto, estos usuarios, es algo que de pronto en nosotros empezar a hacer un trabajo. Como les digo, juega un papel muy grande la autoestima. De pronto tú, por querer hacer un bien, de pronto por mejorarla, porque ella llegó porque simplemente subió de peso, pero ojo, yo tengo que tener en cuenta con qué historia viene este usuario. Personalmente, nada de lo que se le está realizando se le debe hacer. Plataforma vibratoria. Me parece que de pronto... Fatal también, porque si hay un cáncer activo y de pronto no está escondido, doctora, ¿qué estoy haciendo con la plataforma? Lo estoy mandando y puede hacer una metástasis perfectamente esa usuaria. ¿Cierto que sí? ¿O me equivoco? Está haciendo, no, correctamente. Y de hecho está acelerándolo. Total, está acelerándolo. Es acelerando el proceso. Y mira la vascularización en la parte interna, mira esas telangiectasias, mira el colgajo que tiene en la cara interna. Entonces, hija, recomendación. Esta usuaria es mejor que la atienda el médico oncólogo, y yo, con todo respeto te digo, no le trabajes porque puedes complicarla más. No le sigas trabajando porque la puedes complicar más. Drenaje linfático no sería apropiado porque no es de tu competencia. Si tiene un lipoedema, no le vas a hacer nada. De pronto lo único que vas a hacer, porque el lipoedema no cambia, ¿me entiendes? De pronto por profilaxis, pero no va a ser el trabajo. Y ahora no solamente requiere de eso, requiere de otro tipo de técnicas, como en este caso vendajes, y tú no lo sabes realizar. Porque cuando hablo de vendaje en un paciente patológico, no es la venda fría que nosotros trabajamos. Son vendajes que solamente lo manda el médico, como está aquí la doctora, con gradientes de presión, y verificar cómo está la presión arterial para saber si realmente a ese usuario se le puede hacer un drenaje. Se hace entonces ese índice, ese índice tobillo-brazo, que en este caso se puede decir si realmente puede recibir un vendaje, porque si le colocan un vendaje y no está en condiciones, se necrosa la pierna, pérdida de la pierna, otra complicación. Entonces yo mejor te daría como un consejo: para antes de que le hagas un daño irreparable a la señora. ¿Listo? Doctora, su criterio, por favor. Así necesito que hable usted totalmente lo que usted considere. Es algo importante lo que dijo de los gradientes de presión, porque
usted misma empezó diciendo que en patologías que sean completamente, digamos, usted sabe cuál es el cambio, pero en esta paciente es como ir a ciegas. Total. Usted no sabe qué gradiente tiene. ¿Por qué? Porque ella ya lo más seguro es que haya tenido un problema ganglionar. Porque digamos que esas imágenes me están hablando de un problema que tuvo un traumatismo linfático. Entonces yo ahí estoy a ciegas. Entonces es más que cualquier cosa prefiero que eso no haya sido imprudente. Me parece que no es prudente seguirle trabajando, porque es que no sabemos el estado real de ella. Total. Con respecto a hacerle drenaje o a ponerle aparatología, porque todas manejan una presión. Entonces, Sí. si es una paciente que no sabemos cuál es su estado real, es mejor no tocarla. Total. Es mejor no tocarla. En un lipedema. Que le ayuden a bajar de peso, que le ayuden a bajar de peso, a tener mejores condiciones, sí, pero de allí a hacerle procedimientos quizás no, pero por prudencia. Ojo, y en un lipedema, que es lo que estamos observando, no se puede colocar vacuoterapia, nada que produzca vasodilatación, una plataforma vibratoria, eso sería lo más drástico. De pronto, un drenaje linfático en un lipedema por profilaxis, pero es que hay otra condición, que ella tuvo un cáncer y no sabemos, en este caso, si ella de pronto aún haya. Recuerden que los cánceres se tratan y después nuevamente se activan o aparecen al tercer año, al quinto año, qué sé yo, o a mayor tiempo, no sé, pero salen nuevamente. Entonces, esto aquí sería como un cara y sello, de pronto, hija, yo te doy la recomendación, no la atiendas más. Esto mi respeto. Nosotras solamente debemos trabajar paciente postquirúrgico, y vuelvo y digo, porque es una inflamación buena. Inflamaciones malas no trabajo. Aquí esta inflamación yo no la puedo trabajar. No sé el trabajo. No sabemos el manejo, ¿ya? Esa es la recomendación que te doy. Ahora, con lo que le estás haciendo le puedes desarrollar un linfedema. Con todo lo que sea la plataforma, la vacuoterapia, con todo eso le puedes desarrollar un linfedema. Y entonces ahí sí se va a venir otra complicación peor. ¿Me entiendes, hija? Entonces, recomendación, no la trabajes. Esa plática no te la ganas. Porque le estás... Y de pronto para hablarle a ella te va a decir, porque fíjate qué pasa de que aquí prima, y como lo que les decía, la parte psicológica, la autoestima. En el usuario con cáncer se baja mucho la autoestima, sobre todo si hubo un paciente mastectomizado, empiezan a subir de peso, entonces ese es otro factor. En este caso ya tiene que irse a un psicólogo, ya, y eso, y un usuario que tiene una condición de esta ya de por sí, ellos son tratados con todo este tipo de especialistas. Entonces, van a buscar y ella te va a decir que es bajo su responsabilidad, ella te va a decir, porque ve que lo que te lo digo, ve que te lo digo porque así pasa, y te va a decir, no, házmelo porque yo no me veo bien, necesito estar bien, necesito mirarme bien, pero tienes que hacerle entender a la señora que tú lo estás haciendo por su bien y que si ella te entrega por escrito que el médico y que el médico te hables con él, tengas una conversación con él, te autoriza, que yo sé que el médico no te va a autorizar, tú le dices que le vas a ayudar. ¿Listo? Hazlo de esa forma, amigas, no se gane ese chicharrón. Ay, bueno, profe y doctora, muchísimas gracias. La verdad me quedé súper preocupada. Es más, termino la clase y la llamo. No, no hagas eso. No hagas eso. No. Igual. Ay, yo estoy súper preocupada ya. No, porque tampoco es para eso. Simplemente decirle que tú quieres mejor esperar a que ella de pronto te dé una indicación, porque tú entiendes lo que ella tuvo y no quieres de pronto complicarla. Tienes que tener mucho tacto, ojo, para hablarle, ¿oíste? Bueno, gracias. Listo, mi amor, y tampoco para asustarte, pero sí, ojo, y esto para todas, respeto con estos usuarios. Por eso cuando yo hablo, cuando inicio esto, yo hablo mucho y hablo del edema,
Hablo de la inflamación buena, de la inflamación mala, y por qué nosotros solamente trabajamos inflamación buena. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está regenerando, pero aquí hay un daño y yo estoy acelerando. Te lo voy a colocar así. En una inflamación mala hay un proceso mínimo persistente y un estado ahí de dematización. Ahí es como si tuvieras una gotera ahí, toda una vida, una gotera de agua, ¿verdad? Y tú vienes y haces algo para que se aumente esa gotera. ¿Qué estás haciendo? Lo perpetúas más, aumentan más, obviamente, todas esas citoquinas entran, aumentan más esa cascada inflamatoria, se viene más ese proceso a nivel de ese tejido, colapsa más, y si hay una patología de fondo, ¿qué estás haciendo? Empeorando más. Y nosotras no somos competentes para trabajar patología, la patología es del médico. El médico es el único, fueron los que estudiaron para eso, nosotras no. Que hagamos una práctica de drenaje linfático para el paciente posquirúrgico, está bien, pero eso no me permite a mí trabajar a cualquier usuario que me llegue con un proceso de edematización. Por eso, cuando estoy hablándole de los edemas, estoy tratando de que ustedes reconozcan, porque solamente es para valorar, no porque lo vamos a trabajar. El edema que tienen, si es de origen venoso, si de pronto es un edema generalizado, si es un lipedema, si es un linfedema, si es un mixedema, cualquiera de estos. Identificar para decirle perfectamente, vamos a que te atienda un médico. ¿Sí me entiendes? Es preferible que te veas con el médico y posterior regresa, pero lastimosamente nos pasa, de pronto tú porque no tenías este conocimiento y te la perdono. ¿Sí me entiendes? De pronto no tenemos esto porque no es ni siquiera el conocimiento, es una de forma informativa. Pero cuando nosotros, a veces nos pasa que nosotros hemos dejado un poco la parte de la ética a un lado. Y eso es, ojo, yo soy ética, en este caso, si me llega un usuario de estas condiciones, cuando yo simplemente le digo, no te puedo atender por esto y esto. ¿Por qué? Porque no primó ante mí el dinero, ¿me entiendes? Sino que estoy siendo empática y me estoy colocando en el lugar de la usuaria y reconozco que mi conocimiento no da para atender este tipo de usuario. De esa forma yo me considero una persona ética. La ética me lleva a la prudencia. La ética me lleva, en este caso, a trabajar de forma diligente cuando sea necesario, pero entendiendo mis limitaciones, yo no lo puedo hacer. Entonces, hija, háblate con ella y dile que lo más sensato es que ella se trabaje que se vaya con el médico, que te traiga unos resultados, que te diga cómo está su estado, que el médico sea quien le dé la orden. Porque, a veces tú le trabajas porque a veces te da temor porque ella tuvo esa condición y ella te va a decir, no, es que ya a mí se me quitó. Ojo. Listo, mi amor, entonces vamos a continuar. Sí, profe, la verdad, qué pena. La verdad fue que yo la atendí porque ella me dijo pues que estaba sana, que ya había superado el cáncer y que ella siempre había tenido esa grasita ahí, pero ahora con el encierro que se había engordado más y que se le había pues como acumulado la grasa ahí. Y la verdad ella en el abdomen y en piernas, perdón, en abdomen y brazos no tiene ese acúmulo, es solamente en las piernas. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer drenaje a ver si le mejora. Pero la verdad no, pues no. Como dice usted, no tiene uno el conocimiento, no fue como por ganarme la plata, pues venga a ver, yo le hago, No, no. no lo he dicho, no lo he dicho. Ojo que no he dicho eso. Yo No, dije no es que usted lo haya dicho así. por eso te digo, te perdono porque yo sé que no tenías y por eso te lo dije, no tenías esta parte. Exacto, este conocimiento. Exacto, porque te digo que hay personas que aunque tengan el conocimiento no tienen ética. Y venga con tal de que no les importa porque voy a trabajarlo, aunque sepan hacer la valoración, pero no les importa y lo hacen porque primo en ellos el dinero. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? No estoy hablando de ti, que quede claro. Ojo Sí, con profe, eso. tranquila, no, tranquila, yo le entiendo. Muchísimas gracias. Y gracias, doctora. Gracias por estar acá. De verdad que es importante el criterio de ellos. Realmente, pues, obviamente uno habla y de pronto trae aquí un conocimiento que obviamente he venido, obviamente, de todas las capacitaciones que yo he estado, que se me ha permitido de pronto estar, he trabajado de pronto